agregar, ¿no? A tu canal de YouTube. Claro, bueno, a invitarlos a todas las personas que están viendo, si no se han suscrito todavía a mi canal de YouTube, pueden hacerlo. Ingresan a YouTube, José Luis Jara Bautista. Todas las semanas compartimos un nuevo video sobre derecho laboral público, ¿no? Es decir, vacaciones, CTS, procesos disciplinarios, todo lo que ustedes necesitan saber sobre derecho laboral público lo encuentran en mi canal, ¿no? Igual pueden hacerlo. Perfecto, José. Usualmente, ¿cuáles son las dudas que más te hacen las personas cuando van a buscarte para que los asesores en el tema del derecho laboral? Mira, yo veo temas de mayormente procesos administrativos disciplinarios, ¿no? Hace algunos años publiqué un libro sobre procesos disciplinarios y desde esa fecha hasta ahora ha sido incesante, creo, los casos de procesos administrativos disciplinarios con la nueva ley de servicio civil que nos llegan. Ya estamos visitando diferentes ciudades justo compartiendo esos temas sobre procesos administrativos disciplinarios. Mayormente las personas, como le decía la doctora Coloma, mayormente te preguntan sobre la estabilidad laboral, ¿no? ¿Soy estable o no? Mi contrato se desnaturalizó, ya pasó el periodo de prueba y ahora soy estable. Justo lo que decía la doctora Evelyn, muchas personas confunden superar el periodo de prueba con haber adquirido la estabilidad laboral, ¿no? Es cierto, muchas personas quieren saber, son estables, no son estables, ¿no? El panorama general en sí, señores televidentes, para que podamos desarrollarlo, ¿no? Está, pues, por un lado los de la 1057, los CAS, ¿no? Tenemos a los 728 que son el sector privado, pero que eso no quiere decir que solo trabajen para las empresas privadas. También en el Estado hay quienes son del régimen 728, por ejemplo en el salud, ¿no? Otros tenemos a los 276, que son los más antiguos, los trabajadores estables, trabajadores públicos. Y también tenemos con el régimen de servir, que es el que aún está como que quiere iniciar, no quiere iniciar. Es como que la cenicienta del derecho laboral, ¿no? Y por el lado de las sanciones disciplinarias sí ha arrancado. Yo creo que ahí se está moviendo este tema. Ahora último, se ha publicado el tema del CTS, por ejemplo, para los 276. ¿Cómo has percibido este tema? Bueno, en esa parte, bueno, seguramente... es un tema, la 276 en tema de sus beneficios laborales, hay que reconocerlo, está congelado, ¿no? La 276, hay trabajadores con 20, 30 años, son liquidados y reciben 1.000, 2.000 soles, sí, que es injusto, ¿no? Porque no se liquida en base a su remuneración total, a su remuneración íntegra, sino a una partecita de su remuneración. Entonces, pero lo cierto es de que 276 no solo hay en salud, 276 se encuentra en una municipalidad, un ministerio, en otra entidad pública. Entonces, está bien la iniciativa, cambiar, de repente mejorar los derechos laborales, específicamente la CTS, los trabajadores 276 de salud, pero ¿y por qué no los demás? Claro, el tema es que se puede ampliar, ¿no? el derecho. Claro. Yo recuerdo cuando salió también la normativa de el pase del CAS a 728 en el salud. Claro. Efectivamente, hay quienes dijeron, no, pero eso es inconstitucional, porque ha sido un solo sector, ¿no? ¿Y el resto qué? Pero yo les decía, ok, sí, o sea, podría tener ciertos esbozos de cierta inconstitucionalidad, pero tienes que comenzar en algo y luego ya tú pedirás un amparo, un derecho de igualdad y podrás hacer crecer el derecho, porque lo peor es cuando uno más bien dice, no, si yo no lo tengo, tú tampoco, y te lo quitan. No, creo que eso sería a peor en sí para los derechos. Bien, José, pero coméntanos, entonces, los casos que has estado viendo son, en mayoría, los temas disciplinarios. Mayormente, ¿no? Los temas de procesos administrativos disciplinarios, ¿no? Las sanciones ante servir. Ahora, este órgano, servir, ¿qué tanto sirve realmente? ¿Cómo qué percibes de esta institución de servir? Porque hay quienes decían de que de repente más bien estaba destinado a desaparecer, como que no estaba cubriendo ese espacio que se suponía tenía que haberlo ocupado. Sí, en realidad, mire, servir, o sea, la Autoridad Nacional de Servicio Civil es el principal impulsor de lo que es la reforma del empleo público instaurado con la Ley de Servicio Civil. Entonces, si hablamos de que esta reforma del empleo público de la Ley de Servicio Civil ha fracasado, consecuentemente tendríamos que decir que servir ha fracasado, el órgano rector de materia de recursos humanos ha fracasado. Entonces yo incluso en algunas entrevistas ya me anticipaba a eso y decía, si no tiene si esta reforma del empleo público no tiene el respaldo del gobierno, no tiene el respaldo del Congreso, de los frentes sindicales, servir podría desaparecer o quedar reducido a su mínima expresión de repente de acá a unos 10 años, porque ahora lo único que se ve
Lo que único parte que está vigente de la ley de servicio civil es el tema disciplinario y partes de emisión colectiva, que también está en el limbo, porque vamos a ver si el Congreso legisla o no. Así es. Ahora, un tema que de repente podría ser controversial, ¿no? Y que en su tiempo estuvo a veces en dudas, es este tema del plazo, cuando una persona es retirada del trabajo, cuánto tiempo tiene para poder iniciar un proceso para que pueda ser reinsertado a su centro de labores, ¿no? Había una duda si esos 30 días eran hábiles o eran naturales. Luego, gracias a la sentencia, se pudo aclarar, ¿no? Como días hábiles. Pero, ¿qué sucede si se te vence el plazo? ¿A qué me refiero? Muchos conocemos el caso de nuestra amiga Maribel Rondón, ¿no? Que trabajadora Claro. de comunicaciones en el Congreso de la República, que lamentablemente fue separada de una manera, digamos, vulnerativa de sus derechos fundamentales, gracias a tanta campaña que se ha hecho a favor de ella en diferentes medios. Hoy vemos que ha podido regresar al Congreso a laborar. Pero uno de sus posts que yo me quedé pensando fue cuando ella dijo, solo son 30 días, ¿y qué sucede si se me vencieron estos días? ¿No? Y se sentía frustrada ella. Lógicamente, ella, no abogada, llega a entender de que hoy es injusto, ¿no? O sea, si yo presento la demanda al día 32, ¿ya no tengo derechos? ¿Cómo observas este tema cuando estás fuera del plazo? Bien, en realidad habría que ver, porque si bien normativamente hay una regulación de 30 días naturales, a nivel jurisprudencial ya se ha establecido de que son 30 días hábiles, el detalle es que esos son plazos de caducidad. Entonces, necesariamente tiene que establecerse un plazo para que la persona, el trabajador, pueda impugnar su derecho. Nosotros podríamos decir, ¿y por qué no 30 y no 90 de repente? Claro. ¿No? Entonces, precisamente esto va de la mano en que necesariamente se tiene que ver el tema de la seguridad jurídica de repente, ¿no? Así Entonces, es necesario tener necesariamente unos plazos para establecer la ciertos seguridad topes, ¿no? jurídica. Porque, bueno, en el caso de Maribel, una buena noticia en realidad que haya retornado la decisión del Congreso, que haya regresado. Y eso es el poder, ¿no? de los medios de comunicación que están apoyando en el tema de ahora de la corrupción, ¿no? Pero justamente el tema de Maribel, llevándolo al tema laboral, es un tema de humanidad, ¿ah? O sea, legalmente, si pudiera accionar de repente judicialmente, no podría de repente, o quizás no tendría un resultado favorable. Entonces, sí, tienes razón en eso. Y entonces vamos, y casualmente, no en todas las entidades públicas no se aplica el tema de humanidad, pues. Entonces hablamos de no renovaciones de un trabajador CAS. Sí, no hay de repente. Efectivamente, la ventaja es que el derecho laboral está pues bien ligado a los derechos humanos. A ver, nos comunica la persona que hay una llamada de Vanessa. ¿Aló? Sí, aló, buenas tardes, abogado. Sí. Quisiera hacer una consulta. Ok. Sí, buenas, lo que pasa es que yo voy a renunciar, digamos, a mi trabajo, donde yo trabajo en la empresa, y quisiera saber si cuando una persona renuncia tiene, o qué beneficios le otorgaría cuando una persona... ¿Aló, Vanessa? Sí, ¿estás ¿Qué escuchando? tal? Vanessa, tal vez podrías precisarnos qué tipo de contrato tenías. El contrato era... Bueno, ese contrato daba su... O sea, el contrato seguía, pues no firmaba... Pero No el firmabas contrato, no renovabas. No renovaba, pero continuaba nada más. ¿Algunos otros datos que quieras, Vanessa? ¿Qué tiempo llevas laborando, Vanessa? ¿Cómo? ¿Qué tiempo llevas laborando en la empresa? 7 años. 7 años, bien. Yo quiero renunciar, pero no sé cuáles son los beneficios que yo voy a recibir. ¿Qué labores realizas? Eso, la actividad. De secretaria. Secretaria de una empresa, ¿no? Bien, justamente ese es uno de los otros temas que hemos desarrollado en el canal, el tema de la renuncia, ¿no? Mucha creencia equivocada de los trabajadores es, y si renuncio pierdo todos mis derechos, o sea, no me van a pagar mi CTS, mis vacaciones. Eso es equivocado. En realidad, la renuncia es una de las formas legítimas de dar por culminada la relación laboral, y que es un derecho del trabajador y no necesita justificación, no necesitas decir yo me voy por esto. Entonces podría ser de repente porque encontraste un nuevo trabajo, o de repente porque ya la empresa ya no cumple tus expectativas. Sin embargo, hay que cumplir una formalidad. La renuncia, toda renuncia es por escrito.
¿ya? No hay una renuncia verbal, ¿ya? Pues eso hay que dejarlo bien claro, y tiene que ser necesariamente con 30 días naturales de anticipación, porque si no haces eso, de repente si presentas tu renuncia y dices a partir del día de mañana me voy, tu empresa no te va a decir no te acepto tu renuncia, pero te va a iniciar un proceso de despido, y eso sí podría generar problemas con el pago de tus beneficios laborales, probablemente. Entonces, tomar las previsiones, Alejandro, de solicitarlo con 30 de anticipación, no pierdes nada, no pierdes tus beneficios laborales, ¿no? Entonces, habría que ver el tipo de contrato. Si tienes 7 años, yo asumo de que ya estás a plazo indeterminado, o por lo menos contratada a plazo fijo, pero ya con cierta permanencia, ¿no? Habría que ver eso ahí. Bien, Vanessa, espero haberte aclarado la duda. Sí, yo sé, 30 días de anticipación para no tener problemas. Correcto, bueno, listo, Vanessa, muchas gracias. Ya, gracias. Cuídate. Bueno, entonces los televidentes pueden tener en claro, ¿no? ¿Qué sucede cuando van a renunciar? No pierden ningún derecho, es su opción de hacerlo, pero claro, respetando la normativa que efectivamente habla de esos 30 días de anticipación. Porque, ¿qué sucede? También el empleador también tiene que tomar las medidas de tener un tiempo adecuado para conseguir otro trabajador, ¿no? Así es. Si no le avisa y se retira, también el empleador se puede ver perjudicado y lógicamente buscará él también algún tipo de indemnización, y eso sí va a afectar la liquidación que te correspondería. Ahora, una duda que ella tenía, ¿no? Es qué montos, qué conceptos estaba en su liquidación, ¿no? Ahí está, es que habría que analizar también si le pagaban gratificaciones, si le estaban reconociendo otros pagos, o de repente ha habido vacaciones que hayan quedado truncas, también va a tener que ingresar al conteo. De repente, porque habría que ver, si es una pequeña empresa o una empresa normal, ¿no? Sí, porque cambian el cálculo de la CTS de repente, o de repente tu empleador no te depositaba la CTS como tiene que hacerlo en mayo y en noviembre, los depósitos semestrales, y no te liquidó nada, y ahí habría que ver, ¿no? Ahora, José, una duda que importante. Justamente Vanessa nos mencionaba qué actividad laboral ella ejercía, es secretaria. ¿La secretaria es eminentemente una trabajadora estable o no, por el mismo puesto que ella ocupa? Habría que ver qué tipo de empresa es. ¿Qué tipo de secretaria ha sido? Claro, habría que ver qué tipo de empresa, pero mayormente una empresa que sí tiene oficinas administrativas. Obviamente sí, el puesto de secretario o asistente es elemental que haya, ¿no? Pero si me dices, por ejemplo, una empresa de, qué sé yo, ¿no? De transporte de repente que no ocupe el puesto de secretaria, habría que ver, ¿no? Habría que ver en realidad la estructura. ¿Cómo llevó a cabo las actividades laborales, ¿no? Habría que ver. Por ejemplo, ¿a qué me refería, José? Yo me refería a que, por ejemplo, hubo un tiempo en que los obreros también estaban buscando ser reconocidos como 728 y muchos de ellos tenían contrato CAS. Luego salió una jurisprudencia indicando de que el trabajador obrero municipal era eminentemente de una actividad del 728, no podía ser contratado como CAS, ¿no? Y por la propia actividad que él realiza. Y creo que también incluyeron en esto a los trabajadores de serenazgo, ¿no? Y yo a que cada actividad a veces también permite que el abogado pueda orientarlos o ayudarlos para ver qué tipo de contrato es el que merecías tener, ¿no? Pero lamentablemente el empleador a veces simula un contrato que no es, ¿no? Les dan los contratos de locación. Si podrías, de repente, definir también un poco, ¿no? Las diferencias de manera general entre un locador de servicios y un trabajador CAS. Claro, la diferencia notoria, radical, para ser un trabajador CAS necesariamente tienes que haber ingresado por un concurso público, no es una contratación directa, no es que te hicieron firmar tu contrato y ya eres CAS. No existe ese tipo de contratación, salvo el personal directivo y de confianza, que podría hacerse una excepción de una contratación directa, ¿no? En el tipo de contrato de locación habría que ver, porque en la práctica mayormente la administración pública y las empresas del sector privado emplean esos contratos de locación que en apariencia son civiles, ¿no? Y no deberían ser laborales. Los emplean pues para simular o para ocultar lo que existe una relación de trabajo, ¿no? Entonces, para evadir pagos. Para evadir pagos. Y hay mucho desconocimiento, ¿no? Mucho desconocimiento. Los trabajadores piensan de que porque firmaron un contrato de locación que decía que no eran trabajadores, ya no tienen sus derechos laborales, ¿no? Que eso es completamente equivocado, porque los derechos laborales son irrenunciables, ¿no? Se podría firmar de repente un contrato en el cual
el mismo trabajador con un compromiso con su empleador renuncia a todos sus derechos de trabajo. Sí, que suelen hacer esto. Y ¿no? pueden Suelen hacer eso, obligarles. y más adelante no va a implicar una renuncia porque igual pueden denunciar, pueden demandar a su empleador y obtener un resultado favorable. Entonces, la diferencia básica entre un contrato de locación, pero locación bien hecho, es para servicios que no requieren una prestación personal y subordinada, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos de un contrato de locación seguidas por las normas de derecho civil, ¿no? Bien hechas, ¿no? Porque si vamos a los contratos de locación que hacen la administración pública, esos contratos son de cabeza, están ¿no? destinados a morir esos Esos contratos. Y lo peor, que justo lo que decías, Alejandro, de que ya está prohibido contratar obreros municipales de serenazgo, policía municipal como casi, y lo siguen haciendo, Sí, siguen sí. convocando. Entonces, Servir sacó hace el año pasado un informe técnico Ya. señalando que no estaba prohibido, ¿eh? O sea, el mismo Servir señalaba, como no hay una prohibición expresa para contratar obreros municipales CAS, pueden hacerlo. O sea, cambió de criterio que había hace varios años o 4 años atrás, decía que no se podía, ahora cambia y dice que sí se puede. Claro, y lo hacen como que induciendo error también, ¿no? Es una trampita para los trabajadores y los empleadores, que son los que se basan pues en estos idas y venidas, avances y retrocesos que lamentablemente se dan en el derecho laboral, ¿no? Ahora, José, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Cuando salió el segundo pleno jurisdiccional, indicaron, por ejemplo, de que el trabajador CAS, que no se le renovaba el contrato, pero seguía trabajando, podría demandar cierta estabilidad, podría buscar su estabilidad. Y muchos lo hicieron, muchos iniciaron los procesos judiciales. Luego salió el tercer pleno, que no tocaba el tema, y en el cuarto pleno jurisdiccional laboral retroceden y dicen, no, ahora ya no. Trabajador CAS que sigue trabajando y no ha renovado el contrato, pero sigue ahí laborando, automáticamente se renueva su contrato como CAS, ¿no? Y lógicamente los que ya estaban en pleno juicio se quedaban en el aire, y esos son los daños que causa a veces cuando el Poder Judicial no se toma muy en serio el deber que tienen de velar por el derecho laboral. Y justamente ahí pude leer también algunos artículos, ¿no? Que mencionaban, el juez laboral tiene que ser un juez neutral o tiene que tener ya cierta inclinación al derecho del trabajador. ¿Cómo ves ese tema? No, considero que, mira, yo he estado, bueno, yo igual he trabajado en administración pública por bastantes años, he estado defendiendo casos de entidades públicas, temas laborales, y ahora ya de la parte del trabajador, pues yo considero que el juez debe ser imparcial. Entonces, si el trabajador, por más que de repente tenga derecho, pero si no acredita eso, no hace, su abogado no hace un buen trabajo de repente en la defensa, el juez no podría cubrir ese vacío, ese trabajo que le corresponde hacer a la defensa del trabajador. Entonces, necesariamente considero que el juez tiene que ser un juez imparcial. Correcto. Bueno, también de que supongamos que el procurador cubre, de inmediato le iniciarían un proceso también con la Contraloría, ¿no? De cómo estás defendiendo al que no es tu asesorado. Podría haber ciertos problemas de parte del procurador, pero de parte del juez yo creo que tendría que evaluar bien, ¿no? Qué es lo que está sucediendo. Bueno, nos manda saludos la abogada Corina Canchero Salvador. También te manda saludos y saludos a mi colega y amigo, el doctor Bautista. Saludos, saludos, Bien, también nos mandamos saludos a la doctora Flor de María Hurtado, está de candidata a la municipalidad de Miraflores, si no me equivoco. Ah, genial. ¿No? Saludos a la doctora Flor de María. Genial. Bueno, damos saludos a Ever Gutiérrez, a Lara Rodríguez, José Ramírez, Belén Guevara, que es politóloga de San Marcos, Viaje Central. La verdad es que hay muchas personas para poder saludarlas y el tiempo se nos está cortando. A modo de conclusión, José, ¿cómo podrías ver el panorama actual del derecho laboral? Yo considero que se ha avanzado bastante, pero no lo suficiente. Necesariamente el derecho laboral requiere necesariamente cubrir ciertos vacíos que existen, ¿no? Justamente criticaba hace un video que tenía en mi canal sobre el periodo de prueba, ¿no? Que no en la normativa no define qué es el periodo de prueba, cuál es su finalidad, y el empleador peruano, sea público sea privado, emplea esos vacíos como para despedir, ¿no? Como si fuera una autorización para despedir, ¿no? Entonces, y esa no es la finalidad del periodo de prueba. La finalidad del periodo de prueba es que ambas partes, empleador, trabajador, se conozcan y prueben aptitud en el trabajo.
para que pueda consolidarse una relación laboral, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que cubrirse ciertos vacíos que existen en nuestra legislación y difundir ese tema, fortalecer las instituciones del Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, Servir, que todavía no hace inspecciones laborales, casualmente no tiene inspectores, Servira, y casualmente Servir tiene competencias para 276 y CAS. Entonces, y que son muchas veces lo más vulnerable. Lo más vulnerable. Entonces, usted decía, un trabajador 728 dice, ya, yo me quejo o voy a denunciar ante SUNAFIL. Y un 276, 728, un 276 y CAS, ¿y a dónde voy? Si voy a Servir no tiene inspectores. Sí, ahí hay bastante Entonces, que hacer todavía. Ahí necesariamente hay que fortalecer, yo considero, a Servir, a SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo, porque si no, no seguimos avanzando. Necesariamente tenemos que seguir eso. Así es, José, muchas gracias por haber venido, la verdad. El tiempo es corto, o sale volando. Quería corregir, la doctora Flor de María Hurtado está postulando a la Municipalidad de San Isidro. De verdad le mando todos los deseos, es una muy buena candidata, ha destacado en el nivel del profesional como abogada, muy ética en lo que hace. Bien, quería agradecer a la producción, ¿no? A Cindy Ruiz y a Jocelyn Olarte por el trabajo que vienen haciendo. El tema del concurso que estamos convocando para las medias becas, se van a hacer conocidos los nombres de quienes ganaron a través de la semana en el programa HCM o también a través de las redes sociales que nosotros manejamos para poder llamarlos. Vamos a llamar a los que han ganado esas medias becas para el diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral y también para el curso de formación de árbitros. Consulta de Lara Rodríguez. La producción me informa que hay una consulta de Lara Rodríguez que está... A ver, vamos a visualizar esta consulta. Lara Rodríguez, buenas tardes, excelente programa, felicitaciones. Mi consulta es, con 3 años y 6 meses del contrato 728, plazo fijo, ¿se puede pasar a ser indeterminado? Bueno, yo es 728, ¿no? Yo entiendo que es un contrato modal que debe tener nuestra televidente. Dice, con 3 años y 6 meses, ¿puede pasar a ser indeterminado? Habría que ver, como le decía hace un momento y como decía la doctora Evelyn, el periodo de prueba no necesariamente va de la mano con la desnaturalización. La desnaturalización podría presentarse de repente, no necesitas 3 años, de repente a partir de 1 año, medio año. Si tu contrato está desnaturalizado, de repente te contrataron para suplir a alguien que ya regresó a trabajar, o de repente te contrataron por inicio de actividades de tu empresa y realmente no hay un inicio en la práctica. Entonces podría declararse desnaturalizado tu contrato y obviamente únicamente requerirías haber superado el periodo de prueba y acreditar la desnaturalización para que seas a plazo indeterminado. Entonces no necesita necesariamente un límite de tiempo. Listo, José, te agradezco nuevamente el programa. Gracias a cada uno de ustedes. El tiempo ya ha vencido. Nos vemos la siguiente semana con más temas de derecho laboral. Los dejamos con Ángel Arévalo, con un programa que pueden conocer ustedes a los candidatos políticos. Bien, nos vemos la siguiente semana. Hasta aquí hemos presentado Hecho y Derecho con el abogado Alejandro Verástegui Gastelú. Nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde.